la Nación para hablar con la titular del ANSES, María Fernanda Raberta. Raberta, ¿cómo te va? Un gusto saludarte. Esteban Trebuch acá. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, buenas tardes. Un gusto hablar contigo, tanto tiempo. Bueno, Fernanda, a ver, un montón de preguntas para hacerte. Primero, gracias por la atención. ¿Hay definiciones ya con el IFE qué es lo que va a suceder a partir del mes próximo? Todavía sin definición. Está el equipo económico, el gabinete económico planteando distintas alternativas, así que aún no hay primicia para contarte. Bien, ¿cómo se va a implementar la situación de la asignación universal por hijo, Fernanda, que es el tema crucial de los últimos días, que ya no hay límite por cantidad de hijos, a cuántas madres va a llegar y demás? Bueno, en este momento hay muchos chicos y chicas que tienen asignación universal y otros tantísimos chicos que tienen salario familiar, pero hay chicos en la Argentina que no tienen ninguna de esas asignaciones. Y esas asignaciones vos sabés que son de carácter alimentaria. Sí, claro. Y si los chicos no tienen asignación universal y tienen padres sin trabajo, se está cometiendo una injusticia. Así que lo que hicimos fue ir a ver por qué. Por ejemplo, había 300.000 nenes y nenas que se habían caído de la asignación universal por falta de documentación en la gestión anterior. Sí. Había otros tantos cantidad de chicos que por ahí les faltaba la documentación a algún padre, algún DNI o al padre o a la madre. Bueno, fuimos uno por uno a buscar esos casos para ver qué pasaba, que había chicos que no tenían un derecho, que hace 11 años, ayer se cumplieron 11 años de la asignación universal, del decreto de la presidenta de la Nación en ese entonces, Cristina Fernández de Kirchner. Así que nos reunimos con el presidente de la Nación, Alberto Fernández, en la Quinta de Olivos, con nenes de la asignación universal y del salario familiar, para firmar un nuevo decreto que nos permita ir a buscar a ese casi 1.000.000 de nenes y nenas que no tienen asignación universal, y prontamente vamos a estar con los primeros 700.000 que ya hemos localizando, pudiendo incluirlos en este programa tan importante en un momento donde los chicos y las chicas necesitan que los ayudemos desde el Estado porque sus familias están pasando una situación económica complicada. Fernanda, ¿cómo andás? Ernesto Adida te habla. Vos sabés que faltan más o menos, vos decís que son 720.000 en esta primera etapa y más o menos vas a llegar a 1.000.000 de chicos nuevos. ¿Ese es el total de los chicos que no cobran o no hay más? No, ese es el total de chicos que no cobran. 1.000.000 de chicos en la Argentina no tienen ni salario, ni asignación universal, ni tienen padres que pagan ganancias, así que son nenes que no tienen ningún tipo de cobertura social. Y en la Argentina hace 11 años que la seguridad social para los chicos y las chicas debe estar garantizada. Por eso vamos a ir a buscar a esos nenes uno por uno para poder incorporarlos, pero con esta premisa de que el Estado debe garantizar los derechos y no esperar que los ciudadanos y las ciudadanas vengan. Debe ir hacia donde está el ciudadano y debe garantizar que esos derechos lleguen a quienes le corresponde. Sí, ¿qué va a pasar, Fernanda, con la garrafa social que tanto se ha hablado y tan necesaria es también para mucha gente? También estamos estudiando junto con la Secretaría de Energía, nos reunimos esta semana para ver cómo llegar mejor y ampliar la cobertura de este programa que tan importante es. Tiene que ver con subsidiar parte de lo que una familia gasta en gas envasado, así que ese programa Hogar tan importante también está en periodo de revisión, porque nosotros y nosotras de la gestión, me acompaña Lisandro Cleri, que es el responsable del FGS, nos propusimos ir a ver cada una de las prestaciones que tiene el organismo, ver si efectivamente se cumplen, mirarlas inteligentemente, quiere decir saber si efectivamente las recibe quienes las tienen que recibir, y de esta manera hacer del Estado un Estado inteligente y no ir por ahí dejar atrás un Estado indiferente. A mí me gusta decir que vamos a dejar atrás un Estado indiferente para incorporar un Estado inteligente que llegue a quienes tienen que llegar. Fernanda, viste la ansiedad que tenemos los periodistas por un montón de cuestiones. En diciembre, en teoría, debería salir el decreto de aumento para las jubilaciones. ¿Hay definición al respecto? ¿Hay un cálculo estimado? ¿Va a ser parecido al último aumento en cuanto al porcentaje? ¿Cómo está eso, Fernanda?
Bueno, mira, justamente estamos en el Congreso ahora y en el Congreso hay hace unos meses ya funcionando una comisión integrada por senadores y senadoras y diputados y diputadas que están discutiendo una nueva fórmula de movilidad, quiere decir una nueva fórmula para ir actualizando los saberes de los jubilados, jubiladas, pensionados y pensionadas de la Argentina y por supuesto también de los chicos y las chicas de las asignaciones familiares. Así que estamos en el lugar donde se está debatiendo, por supuesto desde el Ejecutivo estamos pensando una fórmula, tenemos tiempo hasta diciembre, así que en breve estaremos presentando una iniciativa legislativa en el Congreso de la Nación para poder darle trámite parlamentario y poder efectivamente tener una nueva fórmula para actualizar los saberes con dos premisas fundamentales. Por un lado, generar sustentabilidad al sistema previsional argentino, por el otro lado, mejorar la calidad de vida de los jubilados y jubiladas, haciendo que sus saberes sean dignos. Con esas dos premisas estamos trabajando una nueva fórmula para los jubilados y las jubiladas. Fernanda, buenas tardes. ¿Qué se le dice o qué tranquilidad se le da a las millones de personas que contaban con los 10.000 pesos en octubre del IFE y no lo cobraron? ¿Qué se les puede decir? ¿Que esperen qué? Bueno, es una pregunta rara porque viste que el ingreso familiar de emergencia fue un ingreso excepcional por única vez. Cuando el presidente de la Nación firmó ese decreto que incluyó a casi 9 millones de familias argentinas con una ayuda económica muy importante de 10.000 pesos, era por única vez y excepcional. Ustedes saben que el transcurso de la pandemia hizo que después se tomara nuevamente 2 veces la decisión por parte del Gobierno Nacional y el Presidente de la Nación a partir de un decreto para poder hacer 3 cronogramas de pago en total con el ingreso familiar de emergencia. Bueno, seguimos evaluando cómo seguir sosteniendo a las familias argentinas sabiendo que hay lugares en donde tal vez los trabajadores y trabajadoras de casas particulares pudieron volver a trabajar o tal vez los monotributistas A y B. Por lo tanto, la dinámica de lo que fue pasando en distintos lugares de la Argentina, en distintas provincias y en distintas ciudades, ha ido, digamos, poniendo sobre la mesa situaciones diferentes. Por eso el equipo económico está evaluando cómo sigue y de qué manera va a evolucionar, si va a ser con una nueva prestación, si va a ser con un nuevo derecho, si va a ser con un nuevo pago. Bueno, esto es lo que se está evaluando por estos días. Y hay una cosa muy interesante de esto, Fernanda, lo que han hecho ustedes, es que han elaborado un verdadero mapa de la informalidad en Argentina y han llegado con nuevas cuentas a lugares donde el Estado antes no llegaba. Ustedes lo querían ayudar, pero el Estado no podía. Esto seguramente quedará para la posteridad, es decir, todas estas cuentas que se han abierto y demás. Eso también es un gran legado del IFE, ¿o no, Fernanda? Sí, por supuesto, el proceso de bancarización que hicimos para las familias que no habían tenido nunca una CBU, casi 2,5 millones de personas no habían estado bancarizados nunca antes del ingreso familiar de emergencia, y las 2,5 millones de familias, personas que tenían CBU, que ya las tenían inactivas, cerradas porque no las usaban hace mucho tiempo, generó que pudiéramos decir que no solo tenemos registro de casi 9 millones de argentinos y argentinas que no tienen un ingreso estable registrado, sino que además esos argentinos y esas argentinas tienen una manera, digamos, están incluidas en el sistema bancario para poder seguir siendo sujetos de otros derechos, de otros ingresos que vayamos implementando en la medida que pase el tiempo. Pero decirles que, porque me parece importante señalarlo, que para nosotros y nosotras desde la gestión del ANSES, pero sobre todo desde el Gobierno Nacional, nuestro gobierno es un gobierno que apuesta al trabajo de los argentinos y de las argentinas. Por lo tanto, el enorme esfuerzo que está haciendo el Gobierno Nacional, el Presidente de la Nación, tiene que ver con volver a poner a la Argentina en marcha, y eso es generando producción, trabajo, generando desarrollo industrial. Eso tiene que ver con pensar la Argentina desde otra perspectiva para poder ir pensando cómo logramos ampliar el mercado de trabajo y que los trabajadores en la Argentina puedan tener un salario digno y aquellos trabajadores que están precarizados puedan regularizar su situación. Este es el enorme esfuerzo que estamos haciendo, por eso la discusión presupuestaria también tiene que ver con invertir en una Argentina que se ponga de pie, que sea productiva y que genere trabajo. Y ese es el principal objetivo que el 10 de diciembre asumió el Presidente de la Nación y, como decimos,
que él lo dijo claramente, empezando por los últimos. No hay crecimiento económico sin inclusión social, por lo tanto iremos viendo cómo acompañar quienes todavía les cueste un poquito más incorporarse en esa Argentina que viene, en el tiempo que viene, cuando logremos terminar con esta pandemia. Fernanda, gustazo hablar contigo. Fernanda Raberta, titular de el ANSES. Gracias, gracias.